Amados hermanos, paz de Cristo, me da gusto saludarlos nuevamente por este medio y poder compartir con ustedes unos momentos la palabra de Dios, una palabra que nos edifique, una palabra que bendiga nuestra vida. Deseo que la gracia del Señor sea con cada uno de los que lleguen a ver este video, de su familia, sus hogares, que el Señor nunca aparte su misericordia de cada uno de los que integramos nuestra hermosa iglesia. Y durante este tiempo hemos estado meditando en algunas historias, en algunos ejemplos, testimonios de personajes bíblicos, de aquellos que a través de la escritura nos dejan enseñanzas y nos dejan una semilla que puede dar fruto, una semilla de fe en nuestra vida. Así que yo le invito a que se quede viendo este video y seamos edificados por medio de las historias de fe. Hoy meditaremos en la vida y el ejemplo, el testimonio de un hombre que encontramos en la escritura. Él es Job, y yo quiero compartirle, yo quiero hablarle acerca de la vida de Job, que es un hombre que se superó a sí mismo. Depende de la circunstancia en la que estamos, la adversidad o la prueba que nos toque atravesar, debemos pedirle al Señor que nos ayude a superar la prueba, a superar cada una de las circunstancias y de las situaciones que nos toque enfrentar. Probablemente usted ahora mismo está enfrentando una situación que no esperaba, o está en medio de alguna prueba, tiene algunas preguntas, y yo quiero que la palabra del Señor en este día pueda traerle medicina, pueda traerle revelación, como dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra. Así que ahí donde está, oremos unos momentos para que el Señor nos hable por medio de esta reflexión. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, cada uno de los que puedan ver este video. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que esta palabra, que este mensaje sea de bendición para sus vidas, que nos ayude a salir adelante, a sobreponernos y a superar toda adversidad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, aleluya. Si usted tiene la oportunidad donde está, puede dar un gloria a Dios, puede usar sus manos, o si quizás está en el trabajo, probablemente ahí en su corazón puede darle gloria a Dios también. En todo momento podemos alabar a Dios. Y yo quiero invitarle a que reflexionemos en el testimonio de Job, un hombre que era intachable según la escritura, que no era de mal testimonio, sino que al contrario, era un hombre que era prosperado, era bendecido y era de buen renombre en la sociedad o en el lugar donde él vivía. Una de las partes de los capítulos de la historia es que Satanás, el enemigo, se presenta ante el Señor y empieza a cuestionar la integridad de Job, la fidelidad de Job, y le dice al Señor: si tú me permites tocar los bienes, tocar el confort de Job, yo te aseguro que él va a renegar de ti, incluso que va a maldecir tu nombre. Y el Señor acepta la petición y dice: solamente no te permito que lo mates en el intento, que le quites la vida, que no toques su alma. Y así es como inicia la vida de Job. Probablemente el testimonio de Job, probablemente es inexplicable por qué el Señor permite esta situación. Pero hoy en día sabemos que esto sucedió para que usted y yo pudiéramos tener la certeza y la seguridad que aún en las pruebas el Señor, nuestro Dios, tiene el control. Esa es palabra del Señor para su vida, para mi vida, que en medio de toda circunstancia adversa podemos confiar en que ahí sigue estando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces yo quiero que meditemos y reflexionemos en cómo podemos superarnos a nosotros mismos, a superar nuestras adversidades, nuestras dificultades, según el ejemplo de Job. Así que Job, lo primero que perdió, una mañana se despertó y le llegaron con la noticia de que había perdido gran parte de sus posesiones, había perdido gran parte de su ganado, pero lo más doloroso es que había perdido a sus hijos. Y en ocasiones este tipo de situaciones vienen a nuestra vida de manera inexplicable, inesperada. Sin embargo, el ejemplo de Job en esta situación es que se mantuvo firme a la
enseñanza bíblica, se mantuvo creyendo que dentro de esto el Señor tenía un propósito. Qué difícil el perder quizá un ser querido, qué doloroso es atravesar por una situación adversa o de enfermedad, porque Job también dice la historia que estuvo lleno de lepra, su cuerpo estaba lleno de llagas, y entonces la mujer de Job de alguna manera vino y le decía: maldice a tu Dios y muérete. Es normal que en medio de la adversidad, de la prueba, de la dificultad, nuestra fe sea probada. Dice el apóstol Pablo: nuestra fe es probada en la prueba, en la dificultad, así como el oro es probado cuando pasa por el fuego. Y yo quiero decirle, hermano, que cuando usted y yo nos encontramos en una prueba, en una dificultad, debemos entonces refugiarnos en Dios, porque cada una de las situaciones difíciles nos ayudan a probar nuestra fe y nuestra fidelidad ante el Señor. Recuerde que eso es lo que estaba sucediendo con Job. El Señor había puesto su confianza en aquel hombre, sabiendo que no lo iba a defraudar, pues el Señor conocía el corazón y la integridad de Job. Y aún en medio de esa circunstancia, Job aprendió que tenía que superar esta situación. Es decir, Job sabía que no era el fin de su vida. Job sabía que no era el último capítulo de su historia. Como todos nosotros podemos tener momentos de adversidad, pero también vendrán momentos de bendición, momentos en los cuales habremos de tener enfermedad, pero momentos de salud. Y lo dice la escritura desde Eclesiastés. Dice: hay momento para todo, hay un tiempo para todo, tiempo para sonreír, tiempo para llorar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para abrazar o dejar de abrazar. Job estaba superando dentro de sí esta etapa en la cual el Señor había permitido que él estuviera. Pero cuando nosotros esperamos en el Señor, dice la escritura: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En medio de la adversidad, de la prueba, de la dificultad, debemos permanecer firmes a lo que hemos creído, firmes a nuestra fe en Cristo Jesús. Si usted cree esto, puede decir: amén, yo he creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero además, Job, después de que había perdido todos sus bienes, después de que había caído en enfermedad, seguramente toda la gente que le rodeaba decía: pobre hombre. Probablemente tenían lástima de él, de ser un hombre acaudalado y bendecido. Ahora estaba en esa situación tan lamentable. Y no faltó quien llegara a hablarle al oído a Job. Y este es el segundo consejo que tenemos que atesorar por medio de este mensaje. Debemos aprender a superar los ataques del pensamiento. La historia de Job dice que estaba Job lleno de llagas, enfermo, y llegaron sus amigos y comenzaron a meditar, comenzaron a buscar respuestas. Algunos querían encontrar una explicación de lo que sucedía con Job. Su mujer, es decir, su familia misma, le daba un mal consejo y le decía: maldice a tu Dios y muérete, Job. Y llegaron los amigos y comenzaron a decirle: Job, quizá hay algo que tú no has confesado. Quizá hay un pecado que el Señor no te ha perdonado, por eso estás en esa circunstancia. Probablemente le has fallado a Dios y no lo has reconocido, por eso estás enfermo y por eso estás en la miseria, o por eso el Señor se ha llevado a tu familia, a tus hijos. Y comenzaban a venir toda clase de pensamientos a la mente de Job por medio de voces externas. Cuando usted y yo estamos en la prueba, en la dificultad, seguramente vendrán consejos, seguramente vendrán amigos, personas. Cuando usted vino a Cristo y comenzó a pasar sus primeras pruebas, sus primeras etapas de cambio, a renunciar a ciertas cosas, seguro hubo quien le decía: cuando estabas en el mundo o cuando todavía no eras de los hermanos te iba mejor.
Y ahora que estás con los hermanos o que asistes a un templo, mira, te vino esta enfermedad o te vino esta situación, y entonces vienen los consejos a nuestra mente, a nuestro pensamiento, y es la clave que debemos tomar para nuestra vida. Tenemos que aprender a superar esos pensamientos y no dejar que el enemigo tome el control de nuestra mente. Dice en la escritura: renovaos en vuestro pensamiento, no os conforméis a este siglo. No se conforme a la manera en que piensa el mundo, no se conforme a la manera que piensa la gente común, sino que debemos aprender a tener el pensamiento y la mente de Dios en nuestra vida. Querido hermano, querida hermana, probablemente ahora mismo usted tiene preguntas, tiene dudas, se dice: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí me está sucediendo esta circunstancia? Yo quiero animarle a que sepa que el Señor tiene el control. Cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros seguimos el camino que el Señor nos ha marcado, seguramente vendrá la enfermedad, la prueba, la dificultad, pero debemos permanecer fieles. Mire que el enemigo no pidió atacar a Job porque Job fuera un malhechor o un perdido, no. Quería atacar a un hombre recto, un hombre justo. Cuando el hombre y la mujer decide dejar el pasado, dejar las cosas viejas y buscar una vida de rectitud, de santidad, una vida diferente, de cambio, una vida en la cual pueda agradar a Dios, entonces el enemigo viene y trae pruebas, trae luchas, trae dificultades, pero tenemos la promesa en la palabra que dice: porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y también dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Job sabía que dentro de esta circunstancia algo Dios podía enseñarles. Y es una maravilla cuando Job, en medio de tantos pensamientos, entiende, porque meditó en el Señor, buscó a Dios, y entonces dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Usted puede decirlo también en este día si está pasando por una adversidad. No piense que el Señor quiere que esté en esa circunstancia todo el tiempo. Quizás una prueba pasajera, dice la Escritura que junto con la prueba vendrá la salida. Y aún en los momentos difíciles podemos decir: el Señor está conmigo, el Señor va conmigo en medio de esta situación. Y para terminar, yo quiero que en medio de esta reflexión, esta historia de Job, podamos tomar algunas aplicaciones. Y en primer lugar es que no debemos entender lo que Dios está haciendo, sino que debemos aprender a esperar en Dios. Dice la Escritura que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus caminos en ocasiones no son como nuestros caminos. Por eso nos perdemos tratando de entender lo que Dios está haciendo, pero en ocasiones hay momentos, hay circunstancias que lo que Dios hace no tiene una explicación momentánea, no tiene una lógica humana, sino que Dios trabaja de maneras misteriosas, de maneras diferentes, para enseñarnos al final de la prueba qué es lo que Él está buscando y esperando de nosotros. Podemos mantenernos firmes al Señor. Al final de esta historia dice que todos los bienes, todo aquello que Job había perdido, su salud, incluso su familia, el Señor se lo restituyó, y aún fue más bendecido todavía porque Job se había superado a sí mismo. Job no se dejó caer en esa circunstancia. Job no se conformó a esa vida. Job no escuchó las voces que venían de malos consejos, sino que permaneció firme a lo que él había creído, al Dios de su pueblo, al Dios al cual él le había entregado su fe. Su nombre es Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es a quien nosotros hemos creído. Así que, hermano, yo le invito a que atesore la palabra que dice en Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sigamos adelante, sigamos avanzando, un paso más, un día más, y el Señor pronto habrá de traer su respuesta, y
pronto habrá de mostrar un milagro sobre su casa, sobre su familia, sobre su situación. Si usted lo cree, diga amén. Mi deseo es que el Señor le bendiga y que sigamos sirviendo a Dios en medio de cada circunstancia.